incluso te pusiste a ver bien, digamos, de qué estaba hecha esta investigación. Vamos al tema de entrada del periodo en el cual eh, ellos vivieron en esta propiedad. Fue desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. A ver, explícanos bien esta parte porque creo que esa es gran parte del meollo del asunto. Solamente hay una aparente anomalía por haber vivido en la casa de alguien que trabaja en la misma compañía, un directivo, pero durante un periodo muy corto, ¿no? Sí, en realidad fue un periodo muy corto y fue un periodo donde no, al menos el reportaje de Latinos no especifica algo al respecto, ¿no? Entonces sí me parece que hay ahí una elucubración respecto a ello, una elucubración porque son, digo, después con la carta que saca Baker Hughes y después con la aclaración que hace Kate Schilling, pues se queda claramente que sí estuvieron habitando ahí, pero fue solamente unos cuantos meses. Es decir, no es una casa que sea de su propiedad o no es una casa en el cual se haya demostrado que haya pagado algún tipo de un favor, ¿no? Se le haya pagado un favor a José Ramón. Digamos, la insinuación de un conflicto de interés es engañosa o tú concedes que al menos ofrece elementos que debieran investigarse. No, a mí me parece que es completamente engañosa. Es decir, es el reportaje de Latinos y en realidad el reportaje que hace Mexicanos contra la corrupción y la impunidad pone solamente unos elementos para que se crea que hay un conflicto de interés y para que se crea que hay un tráfico, incluso un tráfico de influencias. Pero los elementos solo colocan esos elementos que ellos quieren para, digamos, que se vaya, digamos, dando esa narrativa de que hay corrupción, de que hay conflicto de interés, de que hay tráfico de influencia, pero a mí me parece que con los elementos que han mostrado Latinos, que mostró Mexicanos contra la Corrupción y que incluso mostró el domingo pasado Penilei Ramírez, no se puede, digamos, afirmar, no se puede ni siquiera a mi modo de ver, pensar que hay un posible conflicto de interés, porque hay muchísimas inconsistencias en los datos y especialmente porque no colocan muchísimos otros datos que ayudan a comprender y a contextualizar pues lo que es que el hijo del presidente haya vivido en Houston unos cuantos meses en una casa de un ejecutivo de una compañía. ¿Podría haber quizás una violación al código de ética de la compañía en Estados Unidos, del cual fuera responsable el funcionario que le alquiló la casa a José Ramón y su esposa por ser personas políticamente expuestas? Quizás hasta ahí sí se podría llegar o tampoco lo ves posible. A mí tampoco eso me parece. El personaje del cual se habla, que es el alto ejecutivo que mencionan en el reportaje, Kate, Luis Schilling, él era, digamos, un empleado, un ejecutivo de la compañía que estaba en Canadá y había sido, digamos, encargado de la comercialización de la empresa en Estados Unidos y en Canadá. A partir, creo, del 2018, del 2019, él va hacia Canadá, incluso se traslada a Canadá y él pues alquila sus casas, que creo que no solamente es esa casa, sino que tiene un conjunto de casas que me imagino alquila en Houston a partir de varios domicilios en los cuales ha estado, en los cuales ha vivido, ¿no? Entonces a mí no me parece que haya un conflicto de interés porque no hay una sola prueba que se haya mencionado o que hayan mencionado los reportes establezca, ¿no?, una especie de vínculo. Además, a mí me parece que es absurdo pensar que un contrato millonario, el pago sea el alquiler de una casa durante 10, 12 meses. Es, digamos, como que muy poco para supuestamente un tráfico de influencias de un contrato millonario. Ya, bueno, un poco, mucho, es cierto, pero pueden ser consideraciones subjetivas. Quizás la compañía tenga un código de ética muy riguroso que sí les impida una operación como esa, o al menos los obliga a que hubiera tenido que ser declarada. Pero bueno, quizás ese sea un asunto menor para el tamaño de escándalo que se ha hecho. Ahora, otro tema que me parece relevante, ya lo mencionabas tú, el artículo de Penny porque el fin de semana se volvieron a mover las aguas respecto a todo este escándalo y la periodista publicó una columna en Reforma que se titulaba Los otros millones de Baker. Entre otras cosas, Penilei Ramírez dice que durante los meses que vivió José Ramón,
López Beltrán y Caroline Adams en la casa de Houston, se ampliaron contratos con Baker Hughes sin licitación pública, sin licitación, y sin ser aprobados por el Consejo de Pemex. ¿Pudiste revisar esta columna? ¿Qué opinas de esto? Yo en tu texto recuerdo haber leído que incluso haber visto las evidencias de contratos que sí fueron licitados. Sí, el contrato del 2019, que es el único contrato, al menos el que yo tengo conocimiento de que Baker Hughes ha firmado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un contrato que se hizo con licitación pública, una convocatoria, está clarísimo quiénes participaron, las empresas, ¿no? Había 3 contratos que venían del sexenio de Enrique Peña Nieto, uno del 2017 y los demás creo que los 2 son del 2018, los otros 2. Y en uno de esos contratos, Penilei estableció que había una modificación y que a esa modificación se le dieron más recursos, digamos, el contrato se modificó, se le otorgaron más recursos. Ella menciona que son 100 millones alrededor, ¿no? De 100 millones de dólares y que, bueno, eso coincide con cuando vivía el hijo de Andrés Manuel en la casa en Houston, ¿no? Un contrato de unas modificaciones, ese contrato se firma precisamente el 31, no sé, los últimos días del 2019, cuando prácticamente el Ejecutivo, que es, digamos, la pieza clave en el supuesto tráfico de influencias, ya no estaba en la compañía, ¿no? El Ejecutivo pasó a otra compañía, a una especie en el mismo sector, Basic Energy, si mal no recuerdo, y en esa compañía él trabajó durante año y medio hasta que quebró. Y esa compañía de Schilling no hizo ningún contrato con Pemex, no hizo ningún contrato con el gobierno de México. Entonces también me parece que son suposiciones, es decir, que haya habido modificaciones a los contratos, me parece al fin y al cabo que son elucubraciones, no hay, digamos, un hecho tangible de que hubiera participado José Ramón en la operación de los contratos. Y además se quita, y eso a mí me parece que es uno de los elementos que no ponen ninguno de los reportajes de las mesas de análisis, ni el artículo de Penilei, y es que esta compañía durante muchísimos años ha tenido contratos con petróleos mexicanos, ¿no? Desde los gobiernos de Vicente Fox y seguramente desde antes, ha habido contratos y esos contratos se han dado y esa compañía es una compañía líder en ese sector y entonces me parece que esa historia, que es analizar a la compañía como tal, no está contada o no se ha contado como me parece que se debió haber contado. Así es. Ahora, quisiera que me dieras tu opinión, por último, sobre, digamos, una teoría que me gustaría poner a prueba. En cierto sentido, pues me parece que notas como estas tienen una especie de subtexto o intención oculta. Como que en el fondo no importa tanto lo del conflicto de interés. Lo que quieren, digamos, es dejar la idea en el público que el presidente es hipócrita porque no se cumple la austeridad ni en su propia familia. Porque al final creo que ese es el elemento, digamos, que podría ser más fuerte de este reportaje. No es casual que el tema del conflicto de interés se trate tampoco en el propio reportaje, ¿no crees? Sí, incluso el reportaje me parece que de Latinos especialmente, ya las mesas que se hicieron en Aristegui, el artículo de Penilei está más enfocado en la cuestión del posible conflicto de interés, pero la cuestión de Latinos y la cuestión de mexicanos contra la corrupción va enfocada en eso, ¿no? Es decir, vean cómo no es cierto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno austero, porque vean la vida del hijo, vean cómo habita una casa con alberca, vean el auto en el cual se traslada, y eso digamos que fue como la parte del show que lograron a mi modo de ver tratar de difundir especialmente en el texto de Mexicanos contra la Corrupción y en la forma en cómo lo presentaron en Latinos, ¿no? Es decir, la austeridad no es cierta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una incongruencia entre la vida del hijo Andrés Manuel y lo que ha pregonado el propio presidente, y además es muy posible que haya una corrupción, y entonces todo este discurso, toda esta idea degenera pues en lo que hemos visto, ¿no? De memes y de comentarios verdaderamente absurdos que hay en redes sociales, pero me parece que a eso iba enfocado, porque lo otro es muy endeble y me parece que ni siquiera es sostenible periodísticamente hablando. Así es. Bueno, te agradezco.